Seguro que la historia del pecado original nos suena a todos, ¿no? Adán, Eva, la serpiente, la manzana. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en una visión completamente diferente, la gnóstica, que según nuestra fuente le da un giro radical a todo lo que creíamos saber. Y claro, la pregunta que lo empieza todo es esta. ¿Qué es realmente el pecado original? Casi todo el mundo piensa en un acto de desobediencia, de orgullo. Pero, ¿y si la respuesta que ofrece este texto fuera mucho más concreta y corporal de lo que solemos imaginar? Vale, para poder entender esta interpretación, lo primero es lo primero. Hay que redefinir el propio término. Así que, por un momento, vamos a dejar a un lado la idea clásica de la desobediencia y a ver qué es lo que nos dice exactamente nuestra fuente. Y aquí está la clave de todo, el meollo del asunto. Según este texto, el pecado original no es solo un acto simbólico de desobediencia, no. Se identifica, de forma explícita, con la fornicación, con una caída de naturaleza sexual. Este punto es la base sobre la que se construye todo lo que viene después. Aquí la cosa se pone todavía más interesante porque el lenguaje que se usa es muy particular. Lo que normalmente llamaríamos naturaleza humana o nuestro ego, la fuente lo llama yo es diablos. Y Dios deja de ser una entidad externa para convertirse en el real ser, esa chispa divina que, en teoría, está dentro de cada persona. Hay que quedarse con estas ideas porque son clave para entender todo lo demás. Bien, entonces, si el pecado fue un acto tan concreto, tan físico, sus consecuencias, según esta fuente, son igual de directas y sobre todo universales para toda la humanidad. A ver, el texto nos habla de tres grandes consecuencias que en teoría heredamos todos. Primero, la separación del real ser, o sea, la pérdida de esa conexión divina interna. Segundo, la llegada del sufrimiento y de la muerte a la experiencia humana. Y tercero, la concupiscencia, que es esa inclinación constante hacia el pecado, algo que estaría ya arraigado en nuestra propia naturaleza. Y aquí es donde el análisis se pone, digamos, bastante más provocador, porque lo que se plantea es una división súper tajante sobre nuestra verdadera identidad espiritual, una que no deja mucho espacio para los grises. Para sostener esto, la fuente utiliza una cita potentísima que atribuye a Jesús el Cristo. Dice así: «Hijos del diablo sois, porque si fuerais hijos de Dios, las obras de Dios haríais». Vamos, que el mensaje es cristalino, son las acciones las que revelan el verdadero origen espiritual de cada uno. Y en esta tabla se ve la división perfectamente. Por un lado estarían los hijos de Dios, que nacen del Espíritu, y por otro los hijos del diablo, que, según esta visión, nacen de la lascivia, que viene a ser una consecuencia directa de ese pecado original de naturaleza sexual del que hablábamos. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión a la que llega la fuente es esta, así de directa. La lógica es, si toda la humanidad desciende de aquella caída y la reproducción humana está ligada al deseo, pues entonces, por defecto, este sería el estado de partida para todo el mundo. Pero ojo, el texto no se queda solo en plantear el problema. Después de soltar una afirmación tan dura, también propone una solución, un camino para darle la vuelta a este estado heredado. Vamos a ver cuál es esa senda que describe. El camino que se propone tiene tres fases que suenan, bastante esotéricas, la verdad. La primera es eliminar el yo, que significa trabajar para disolver el ego, nuestros defectos. La segunda es un proceso que la fuente llama fabricar los cuerpos solares, que se refiere a una especie de alquimia interna para crear un vehículo espiritual superior. Y la tercera es el sacrificio por la humanidad, un acto de servicio completamente desinteresado. Y para que quede bien claro, se subraya lo inflexible que es esta enseñanza. Aquí no se presentan alternativas ni atajos. Según la fuente, este es el único y exclusivo método para dejar atrás esa condición inicial. O esto o nada. Y, para terminar, cerramos con esta frase que la verdad es que resume de una forma brutal toda la visión del texto. Es una idea que viene a decir que lo semejante engendra a lo semejante. Esta perspectiva, sin duda, nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué define realmente nuestro origen y, por lo tanto, nuestro destino? Una idea para darle vueltas,